relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Hola amigos de Rewind, estamos en un capítulo más. ¿Cómo estás, Edgar? Hoy está Edgar, mi partner, mi segundo partner también, porque por ahí anda Dani, pero hoy no pudo. Y hoy está Edgar con nosotros en el capítulo. ¡Qué gusto! No, ya sé, Marín, pues súper contento porque estamos en un lugar que no podemos decir dónde. Ay, no, pero está increíble. Pero es la casa de nuestro invitado. Sí, hoy tenemos un invitadazazo, buen cuate, productor de vino, aparte que sabe mucho de la logística en una bodega y cómo hacer que tu vino también tenga imagen y muchas cosas más. Así es, él es un michoacano. Sí. Es un michoacano. Nomás te falta tener aguacates. Que ya anda acá en el patio desde hace un tiempo. ¿Quién es, Edgar? A ver, dinos quién es. Él es Pablo Alonso, mi estimado Pablo, de Anónimo. Sí, gracias. Vinos Anónimo. Pues mucho gusto por invitarme. Vinos De Anónimo. De Anónimo. Sí. Todo va a ser Anónimo. Más vale, aquí. así, Anónimo. Por eso se llama así. No crean que es casualidad. Estaba viendo el futuro. Tú estabas ya con pasos adelantados. Sí, dije, más vale, para que nadie sepa quién soy, Anónimo. Pues ya, hoy se están enterando. Sí, ni modo. Bienvenido, Pablo. Qué gusto tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias. Pues nada, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar compartiendo con ustedes un ratito y platicando sobre lo que hacemos todos, ¿no? Claro. Eres un experto que ha estado, por distintas ramas educativas, institucionales, pero te metiste a este mundo, este maravilloso mundo, y has estado, pues desde Baja California hasta llegar al día de hoy a este nuevo hogar, y ya tienes tu propia vinícola, ya vas a tener tu propia vendimia, y de eso vamos a platicar el día de hoy, ¿no, Pablo? Sí. Una locura, ¿no? Lo pienso de repente de regreso y hacer el primer evento de vendimia de Anónimo es como un sueño y una pesadilla hecha realidad. Las dos cosas. Porque no es la primera vez, tienes un lugar de consumo muy conocido llamado Adria. Uh-huh. Has estado en Origen, has estado en Santa Elena, has estado comercializando vinos uh-huh. también. Sí. Y hoy ya estás con tu propio proyecto. Y si quieres ahorita platicamos bien de todo este show, pero el día de hoy vamos a hablar de vendimias, Mari, ¿no? Sí, la verdad es que mucha gente piensa vendimias y piensa en la pachanga, ¿no? Piensa en, pues ¿qué eventos va a haber? Y realmente la vendimia es mucho más que eso. De hecho, la fiesta es una consecuencia de... La vendimia es la cosecha, ¿no, Pablo? Y lleva muchas cosas. Sí, irónicamente es algo que luego a los productores nos enoja, ¿no? O sea, que dices, oye... Lo menos importante de lo que está sucediendo es la fiesta y la gente lo que nos busca es por la fiesta que va a suceder, uh-huh. que la fiesta es una consecuencia de la cosecha, que es el momento y la felicidad que viene de eso, es lo que hace que se genere la fiesta, ¿no? Uh-huh. Entonces es como si nos enfocáramos mucho en la fiesta en lugar del recién nacido. Ándale, sí, como decía Arjona, ¿verdad? Sí. Me bautizaron y ni me preguntaron. Exacto, exacto. Así pasa bueno, acá. Que actualmente los bautizos ya el niño ya ni lo ves. Ah, claro. Ya es un fiestón. Son más grandes que mi boda. Sí. No, bueno, ya parece competencia. Sí. Pero a ver, tú has estado en Valle de Guadalupe, estuviste con gente que ya tenía mucha experiencia en el vino, como lo es Hugo da Costa, estuviste en la creación y distribución de vinos en la tienda de La Contra, llegas acá a Aguascalientes a la vinícola Santa Elena, la vinícola Origen. Ya has estado tú como parte de, pero ahora viene lo tuyo propio. Tu viñedo lo plantas ¿hace cuánto? Fue hace 5 años. Hijo. Ha sido un proceso muy distinto. O sea, lo chistoso es cuando son tus cosas y vienes como en un contexto como el mío, pues haces lo que puedes con lo que tienes, uh-huh. ¿no? Y en una empresa generalmente con las que he estado hay una estructura y hemos ido creciendo de una forma distinta porque generalmente son empresas que tienen a alguien atrás uh-huh. que es exitoso, ¿no? Siempre les digo, oigan, y me preguntan, oye, ¿por qué te toca trabajar con tanta gente que tiene empresas tan grandes y todo? Pues porque normalmente ese es el camino, ¿no? Claro. Y hay una camada chiquita de gente
que nos ha tocado trabajar y crecer en esos proyectos y después buscar nuestros propios caminos, y son caminos mucho más accidentados generalmente, pero a la vez son mucho más, yo creo, espero, ¿no? O sea, porque todavía no sé, pero son mucho más, tienen una identidad propia que se va forjando con los años, y eso es lo que les da esa sensación después, ¿no? O sea, creo que la los otros lo platicaron. Propia, ¿no? Sí, Cruz, Plata, muchos de esos casos son esos casos que se hicieron a pulso. Ellos, yo pienso más a pulso a veces incluso que yo, pero son proyectos que tienen toda esa historia, todo ese background, que además son los primeros proyectos. Hugo es un poco así, que son esos proyectos que van a ser primera generación de muchas bodegas, de muchas vinícolas. Entonces es divertido, y vienen también de un aprendizaje que te dio la oportunidad de alguien más, ¿no? En su caso, Hugo Acosta o Ricardo, en las vinícolas, y que uno tiene que estar consciente siempre de ese agradecimiento, ¿no? A ellos. Claro. Y que tienes que estar también muy consciente de que esta historia es a largo plazo, ¿no? Muy largo plazo. Ahorita dices 5 años y dices, mira, ya llevas 5, pues estás empezando. Sí. Literalmente, estás poniendo la primera piedra de un proceso que ojalá 10, y 20, sí, se venga para años, mucho más, ¿no? Sí, yo les digo que las cosechas, o sea, el vino se mide en cosechas, y las cosechas es una oportunidad al año. Es como si agarraras una cocina, un restaurante, y les dijeras, solo puedes cocinar una vez al año. Qué importante, qué impresión. Entonces, y lo vas a guardar durante 1 o 2 años lo que cocines, y luego vamos a ver cómo te quedó. Y todos vamos a estar, o sea, por eso me da nervios todavía abrir una botella, porque dices, oye, pues yo lo embotellé hace 1 año y me imaginaba que el vino iba a evolucionar así, y eso es lo que más me sorprende a mí de regiones vitivinícolas, que luego ves en los documentales de cuates que tienen 10 generaciones y les dicen, no, es que esta cosecha se parece a la de 1975. Wow. Y dices, ¿quién te lo pasa? Eso es tu abuelo, ¿no? Sí. Tu papá, y ese es yo creo que el que diga que no, ese es el gran sueño de quien empieza un proyecto como este, o sea, ver después a tus hijos involucrados dentro de esto. Oye, tú tienes un hijo chiquito, ¿ya lo llevas al viñedo? Ya, todo. Sus lugares favoritos, o sea, nosotros vinificamos con Agustín en el Aguaje, hicimos una cooperativa, y sus lugares favoritos son Santa Elena y el Aguaje. ¡Ay, mi vida! En serio, dice, a cada rato me pregunta, oye, ¿por qué no hemos ido a Santa Elena, papá? Y del Aguaje siempre me pide ir a la bodega, y es muy involucrado Alonso. Eugenio no puede decir nada, ¿no? Pero Alonso ha ido a más bodegas de las que yo fui en los primeros 20 años. Claro, qué impresión. Pero qué padre, o sea, se hace como que una conciencia diferente, ¿no? Yo creo, en las nuevas generaciones. Ya no lo ves como aquello que tomaba mi papá en algunas fiestas y que ponían una botella en la mesa, sino ya es parte de su vida. Pues es que es tan común como la ferretería al hijo de un ferretero, ¿no? Claro. O sea, y eso es lo que se vuelve parte de la idiosincrasia de la persona, y las capacidades también van aumentando, porque tú ves, me tocó vivir esa transición con Hugo, y me acuerdo que me tocaba ver a sus hijos cómo era lo normal que era para ellos estar en un viñedo, lo normal que era para ellos estar en un restaurante y probar y entender los aromas de las cosas. O sea, tengo grabadísimo un día que estábamos con la hija más chica de Hugo y de Gloria, y estaban probando un café, y ella empezó a escribir todos los aromas del café, y dije, wow, ¿qué así onda? como o sea, tiene las 8 gotas años. de Dios, ¿no? Sí, claro. ¿Qué onda? O sea, a los 8 años yo no. Y es algo que ahora con María lo hemos visto con Alonso, que tiene esa, sin que nosotros se lo digamos, capacidad. Nos dice, oye, huele a esto, huele, es un niño que siempre está viendo a qué huele, porque en la casa se respira eso, ¿no? Y es que ese es uno de los puntos, yo creo que entendemos cuando entramos al mundo del vino en el tema de los aromas. Creemos que aprendemos algo nuevo, y realmente estamos recordando cosas que muchas veces o no nos acostumbran o no nos enseñan a guardar. Estamos poniendo atención otra vez. Exactamente, otra vez, ¿no? Claro. Volver a lo básico. Sí. Back to basics, dicen, ¿no? Entonces, se me hace padre esta idea, que desde niños empezar a formar esta idea, ¿no? Ya ven. Pongan a sus hijos a oler todo. Sí. A captar todos esos aromas, porque aparte es desarrollar aún más tu cerebro. Es la mejor memoria que tenemos. Sí. Y eso hace que se conecte tu memoria de una forma distinta. Las emociones, todo.
Todo. Entonces todo se conecta a través del olfato. Wow, ¿ven? Toda recomendación nueva, es impresionante. Y a ver, yéndonos al viñedo, a tus próximas experiencias, próximos miedos, próximos retos, se viene la vendimia. Ya va a ser, o sea, ya tuviste algunos ensayos con las uvas que has podido cosechar y todo, pero ya realmente este es el año en el que ¿vas a producir vino con este viñedo o ya lo habías hecho? No, el año pasado ya tuvimos una pruebita, este año ya es más en serio. Tenemos, realmente Anónimo nace al mismo tiempo que yo empiezo en el vino. Uh-huh. Y nace porque estaba haciendo vino para otras personas y entonces siempre ha existido y hemos sido un proyecto, a lo mejor el side business, ¿no? De lo que estaba haciendo yo. Cuando llegué a Aguascalientes lo puse en pausa durante mucho tiempo. Uh-huh. Y lo retomo después en el 2019. Entonces siempre he estado un poco ahí a un lado. Ahora con la cosecha, de las cosas que platicábamos antes, ¿no? O sea, y que vi ahí en las como preguntas que había, es que todo lo que tú te imaginas que tiene que pasar, tiene que coincidir en estas próximas 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, lo que dura la cosecha, y tiene que estar la bodega lista, tiene que estar la uva lista, los enológicos, todo entra en un cronómetro y es una sensación de que tienes que ir alineando las estrellas, ¿no? Para lograr el mejor tiempo de cosecha, al lograr el mejor momento de vinificación. Y eso incluye al estrés que generan todas las personas que están alrededor, ¿no? Entonces es un momento, en las bodegas se vuelve un momento súper esperado, pero también que nunca quieres que llegue. Es esa bipolaridad. A ver, pudiera parecerse, hablando de hijos, a un parto, ¿no? O sea, pues yo no he tenido un hijo todavía. Es que si no, ahí sí me va mal con mi esposa. Sí, no le quites el mérito, ¿eh? Bueno, ahí habría pero estuviste al lado. Sí, no, pero sí. Que dices, es un parto, que dices, híjole, sí. Hay un estrés, por un lado, de que llegue, pero ya lo esperas y no quieres que llegue, ¿no? O sea, porque sabes que viene un esfuerzo. O sea, también otra cosa es bien importante que mis amigos siempre se quejan conmigo, me dicen, las cosechas y tú nunca, o sea, hace 12 años que yo no estoy en una fiesta en agosto, en septiembre, en octubre, porque estás metido en esa época y luego me lo reclaman y les digo, es que a ver, o sea, entiende que mi negocio va a depender de estos 3 meses durante 9 meses. Entonces prefiero estos 3 meses trabajar bien y trabajar igual bien los siguientes 9, pero es el doble de trabajo tener un vino malo que para venderlo que uno bueno. Entonces, pues mejor tenlo bien, ¿no? O sea, claro, haz lo mejor que puedas en esa época. Oye, Pablo, ya a ver, sin irnos a demasiado técnico, pero luego las personas escuchamos que dicen, es que el grado Brix, a ver si ya llegó, que si la fenólica, que si la madurez de la uva, que todo esto, que si ya está lloviendo y que se llena de agua. O sea, esos retos que tiene el viticultor, ¿no? ¿Cómo son? ¿A qué se refiere? En palabras ahora sí que fáciles con manzanas, para que entendamos. ¿Cómo es eso, no? Porque también está padre entender esa parte del vino. Bueno, son muchos factores que tienen que estar alineándose, ¿no? Entonces tienes el primero que es, necesitas azúcar. Uh-huh. Y el azúcar te la va a dar la fruta, cualquier fruta en la maduración. Entonces, lo primero es que mientras más calor hay más azúcar. Uh-huh. La otra parte que necesitas es esa maduración fenológica que, pongámoslo así, es cuando la fruta sabe mejor, uh-huh. ¿no? O sea, si pruebas un día un mango y es el día que dices, este mango sabía increíble, ese es el mejor, lo cortaron el día que tú ibas. Y nunca vas a ver igual, porque luego hay muchas veces que vas al súper y dices, es que no me sabe igual que lo corté aquella vez en el rancho de mi tía y estaba... Es que en el rancho lo cortaste en el momento exacto. Claro. Y en el súper lo cortaron y lo llevaron verde para que termine de madurar quizá allá. Entonces, nosotros cosechamos como en ese rancho, ¿no? La idea es en el momento exacto. Y la otra parte que tienes es pues todo lo que va a pasar antes y después en el clima, ¿no? Entonces, uh-huh. En Aguascalientes el reto se llama lluvia, y sobre todo un año como este, que son 6 días de lluvia y buscas un verano donde deje de llover para entonces poder cosechar. Y hay que estar jugando al adivino del clima un poquito en un año como este, porque lo que tienes que saber es qué va a pasar en los próximos 4 días para saber si el quedarte en el viñedo un día más te puede dar cosas mejores, o si va a llover y vas a empezar a perder un poco. Y sí, claro que es un albur, y es también lo que platicaba hace ratito, tener esa memoria de que cómo son años como este y cómo son años
cálidos donde tienes que tener más paciencia y donde dices no pasa nada, quédate en el viñedo, porque empiezas a tener una maduración más correcta en ambos casos. Entonces, que eso es lo que pudiera quedar mucho en la duda de la gente, de a ver cuánto dura la vendimia, porque dicen una cosa, dicen otra, y luego entran las fiestas, y las fiestas pues ya más o menos le tanteas un mes, pero realmente las vendimias es un proceso que pueden empezar normalmente finales de julio y terminan hasta agosto, septiembre, ¿no? Lo que pasa es que las variedades, cada una madura en diferentes tiempos. Entonces tienes, las variedades blancas suelen madurar antes, entonces son lo que llamamos de un ciclo corto. ¿Por qué? Porque su ciclo termina antes y es muy fácil acordarse de esto para las siguientes. Acuérdense siempre del tempranillo, ¿no? Eso es una variedad de ciclo corto. Como dijo Lucía Méndez. Entonces, ese ciclo corto es lo que hace que la madurez del tempranillo sea antes. Entonces tienes variedades a lo mejor como un Sauvignon Blanc que va a madurar, como tú dices, a mediados de julio. Y luego tienes variedades de ciclo medio, que puede ser un Malbec, ya una variedad tinta, y esa va a estar madurando a mediados de agosto, las primeras semanas de agosto. Y luego tienes variedades de ciclo largo, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, y son variedades que van a terminar la cosecha y pueden irse hasta el 20 de septiembre. Esto en un espectro de la misma región del mundo. Exactamente, eso iba. Aguascalientes. Ahora bien, si tú haces cosecha en Aguascalientes, como lo hacen mucho, en Querétaro, en Zacatecas y todo, échale un mes antes y un mes después. Entonces, puedes estar 5 meses cosechando. Y eso solo el Bajío. El Bajío. Y si te vas para el norte, mientras más al norte, es más tardía los ciclos. Frío. Porque, y las temporadas llegan más tarde. Entonces, nosotros salimos mucho más temprano de lo que va a salir Napa. Aquí generalmente vamos terminando y Napa va empezando. Ok. Entonces sí, digo, la persona que te dice, o tú que dices ya es momento, ya te haces un experto en clima. Pues es que esa es la obsesión de cualquier agrícola. O sea, sí, no manches, a ver, ¿va a llover, no va a llover? Me acuerdo la película esta de los 3 hermanos franceses. El viñedo que nos une. El viñedo que nos une. Y están así justo, como en un año como este, que si llueve, que no llueve, que si hay sol, que si no hay sol. Y estaban de que sí, no, mañana, pasado. Y veían el clima, pero pues también el famoso... Falla, ¿no? Entonces ya es más a ojo... El agricultor quiere el clima ideal, ¿no? Y en el vino, el clima ideal sería un verano muy frío, con lluvia. Aquí ¿no? Es todo lo contrario. Sí, con lluvia en el invierno, después tienes una primavera que vaya subiendo en temperatura progresiva, luego llegar un mayo caluroso, pero con algo, a lo mejor con un poco de agua, y después de eso no vuelva a llover hasta que coseches. Sí. Que si se lo piensan, salvo el frío del año pasado, pues así fue el año, ¿no? O sea, no fue muy lluvioso. Pero el cambio climático llega y dice, upsi. No, que ahora sí creo que tenemos la mayoría de los agricultores, sea el que sea, este año te va a decir, está lloviendo muchísimo, vamos a perder mucho a lo mejor. Sí. Pero no podemos ser tan ciegos y decir vamos a perder nosotros, porque el problema es que el campo estaba con una presión del agua ya tremenda. No, bueno, no podía, es que fueron 5 meses cero agua. Sí, entonces ya era un tema, o sea, creo que todos estamos en la sensación de, bueno, a lo mejor este año no es bueno, pero es lo que nos permite vivir los siguientes 10. Claro, se llenaron los campos de agua, ¿no? Sí. Los suelos. Afortunadamente. Sí, oye, a ver, entonces, llega la maduración, ya es momento de cortar. Empiezas temprano, porque yo he escuchado que a veces dicen, no, empezamos a cortar a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, otros a las 8, o sea, ¿cómo es eso? ¿Tienes trabajadores? En cuanto quiera. En cuanto quiera, ándale como el parto. No, hay cesáreas, puedes programarlo. Oye, pero ¿cómo es? O sea, ¿cuánta gente necesitas? ¿Cómo es eso? Porque pienso en 2-3 meses, ¿cuánta gente vas a tener? Cada bodega es un tema distinto porque hay tamaños distintos. El 97% de las bodegas en México son cosechas manuales. Eso quiere decir que todo es a mano, no hay máquinas que cosechen. En Europa no es la misma situación. Y generalmente lo que hay es tu base de la gente del viñedo entra a cosechar, pero también hay cuadrillas que te apoyan. Entonces es muy distinto. O sea, en Santa Elena podríamos cosechar fácilmente 8 toneladas en un día con la gente que estaba ahí. Entre 4 y 8 era la media normal. Y
pero pues al mismo tiempo estar cosechando con una cuadrilla distinta, uva que se compraba en otro lugar o que venía de otro viñedo. Entonces teníamos entradas que fácilmente en un día podrían entrar a la bodega 30 toneladas. Wow. Que por ponerlo de un tamaño, 30, estás hablando que el centro de valor cosecha al año 45. Entonces, en un año. En un año, ajá. Y ahora si vas con Valle Redondo te va a decir, hombre, no, padre, si ellos tienen 30 toneladas me entran en un camión, ¿no? O sea, y yo recibo 10 al día. Entonces, los tamaños son muy distintos. Lo que busca la bodega siempre, una bodega como son la mayoría de México, son ser lo más rentables. Entonces, lo que van a hacer es, tengo 8 personas en campo, más sumo 2, 3 personas más, y entonces cosecho 3, 4 toneladas al día, y esas 3, 4 toneladas se pueden repetir 2 o 3 veces, y entonces el trabajo de quien diseña la bodega es encontrar el tamaño de los tanques para esos volúmenes que van a estar entrando a la bodega. Sí, porque si te pasaste de cantidad, ¿yo ahora dónde lo pongo? Sí, la broma es, pues, tráiganse tazas mañana todos porque ya no cabemos en la bodega. Sí, esa es otra parte. O sea, dentro de esto hay una planeación previa de la cosecha que tú dices cuánto puedo meter dentro de la bodega, ¿no? Entonces, me acuerdo en años previos a la pandemia, que era como mucho más dinámico el mercado, en Santa Elena le dimos 2 vueltas a cada tanque. Entonces recibimos 350 toneladas en un año. Y ahorita realmente pues, lo que se hace es frenar un poquito y darle una vuelta, ¿no? Entonces, para que la gente tenga idea, 1 tonelada de uva, ¿como cuántas botellas son? 1 tonelada, en una media normal son 600 litros. 600 litros. O sea, son unas 700 botellas, 800 botellas más o menos. Ok, entonces imagínate 350 toneladas, ¿cuántas botellas son? ¿No? Son un buen. Sí, hagan matemáticas. Hagan matemáticas ustedes. Qué impresión. Y esa frase de el vino se hace en el viñedo, ¿no? O sea, tú también planeas qué vino vas a querer, entonces también planeas muchas cosas en tu viñedo. Yo creo que debe de ser al revés, o sea, ¿qué uva tengo para poder entender qué voy a hacer con esa uva? Creo que el error de México en muchos sentidos es, quiero hacer un vino como el que hacen en Ribera del Duero, quiero hacer un vino como el que hacen en Rioja, y es al revés, o sea, ¿qué me da este lugar que yo pueda interpretar fácilmente? O sea, sacarle la mejor versión a lo que la tierra te está dando. Claro, es que es tan irónico como que, imagínate que ahorita dijéramos, oye, pon a Champagne a hacer vinos tintos. No, pues... Bueno, ahora con el cambio climático, quién sabe, que pase, pero no. Pero antes del cambio climático. Ajá, o sea, sí, pero no. Pero el tema es que cada lugar tiene una identidad y tiene unas características que es mucho más fácil seguir ese flow, como dicen, que ir en contra de él. Y yo creo que en México lo que hemos hecho es... A mí me gustan mucho los... Copiar. X. Y a mí me gusta... Y rellénelo con la variedad que te guste. Y entonces así se plantaron los viñedos. Y por eso el arranque ha sido difícil. Pero eso también viene marcado porque el mercado pide esos vinos. O sea, no es que diga, ¿qué vinos se dan bien en Aguascalientes? Sino dice, quiero algo parecido al Rioja que me tomo toda mi vida. Ya. Y eso es el chip que hay que cambiar. Pero ese chip está cambiando a nivel mundial. A ver, pero eso también tiene que ver mucho con la experimentación. O sea, ¿cómo sabes qué es lo que te va a dar esta tierra? No, ahorita se puede hacer con estudios, pero también la otra parte es con experimentación. O sea, por eso es un proceso de madurez en una zona vitivinícola que es larguísimo. O sea, yo no creo que haya una zona en México que esté dentro de la madurez como producción. Incluso ahorita con los cambios de las tendencias, o sea, lo que está pasando es que zonas que eran completamente maduras están teniendo que cambiar. Y entonces te van a decir, oye, Pablo, es que lo que tú quieres nunca va a suceder. Pues eso es una realidad también. Las tendencias del vino y las tendencias sociales cambian y entonces las denominaciones de origen y las regiones se tienen que adaptar. Pero sí hay mucha experimentación y hay yo creo que es identidad. O sea, el tema es que la gente de los vinos, si tú le platicas algo y todo lo que dices es congruente, te compra la historia. Si lo que tú platicas con lo que haces no es congruente, no importa que el vino esté muy bueno, se quedan en los estantes y se ve muy seguido. Claro, claro. ¿Y crees que dices que está cambiando, que ya está cambiando esa forma de hacer las cosas en México? Que al fin y al cabo pues todo es un proceso y no nos podemos comparar contra regiones europeas que llevan 200 años, ¿no? Pero acá nosotros, igual llevamos mucho tiempo, pero ya en esta nueva etapa, ¿estamos creando ya un poquito de identidad mexicana? Yo creo que sí. O sea, mira,
pasamos por muchas épocas. Pasamos primero por la época donde nadie quería vino mexicano. Luego era la época de es vino mexicano. ¿Y cómo sabe? No sé, pero es mexicano y me lo tomo. Ya, o sea, eso la camiseta. Sí, y tomo vino mexicano porque yo soy súper fan de México y me da orgullo. Eso ya se murió. O sea, yo creo que la gente cada vez toma con mayor conocimiento. O sea, si a lo mejor tu espectro de lo que pasa ahorita son unos cuantos años, pues, vamos a decir, falta mucho. Pero si lo abres a 15 años... vas a decir, es que lo que está pasando ahorita es una locura. O sea, ver wine bars que puedan vivir, no olvídate que sea negocio. Vivir es una joya, eso era para nosotros impensable. Entonces, ha sido muy rápido. Sí, muy rápido. El crecimiento ha sido veloz. Muy rápido. Entonces, y el conocimiento de la gente, lo que se percibe en el consumidor que está del otro lado es que todos quieren aprender. Entonces, eso ha hecho que las cosas se muevan rápido. Entonces, si estamos en ese camino, creo que el tema es que pasamos de una identidad nacional, ¿no? Que era todos hacemos lo que Baja hace, y ahora hay una identidad por regiones, y eso es cuando realmente se logra es lo que es más bonito, que es entonces puedo viajar en México a través de sus vinos, y entonces puedo probar un Cabernet Sauvignon increíble de Chihuahua, o puedo probar un no sé, así un Nebbiolo del estilo de Baja, o puedo probar un blanco buenísimo de Aguascalientes. Entonces tienes para viajar como viajas en Francia, ¿no? Claro. Tú decías, alguna vez te escuché que... pues en la entrevista que tuvimos o en la actividad que tuvimos hace un par de años en la Feria del Vino, tú ahí decías en ese evento que tuvimos que Aguascalientes sí está bien para hacer vino tinto, pero nuestro top debía ser blancos y rosados. Completamente. Lo voy a mantener hasta que me muera. Ojalá que no sean muchos años. No, es que tiene mucha lógica. O el Bajío, pues, o sea, Aguascalientes y otros. Digo, un año regiones como este es muy difícil en todos los sentidos, y a lo mejor la blanca sufre más rápido, pero al final la puedes cosechar un poquito antes, te puedes mover un poquito con la humedad, no hay tanto problema. Y creo que, o sea, el tema del calor en Baja California te va a sacar de los blancos sí o sí. Lo van a intentar ahorita porque hay una tendencia de blancos otra vez, pero la realidad es que quien prueba un vino blanco del centro del país dice... Qué rico. Pues ¿para qué le muevo en un vino blanco de Ensenada cuando no encuentro un comparativo real, ¿no? La parte aromática de Aguascalientes es dificilísima de encontrar en México. Yo creo que sí. O sea, tú pruebas un vino de cada lugar y la nariz de Aguascalientes es impresionante. Sí, Oye, a ver, entonces aquí platicas, rico. Pablo, del tema del consumo y de la cultura que se está desarrollando. Y creo que aquí sí entra el tema de vendimias como fiesta, ¿no? Como parte turística, como atracción de la gente a una celebración o una festividad, pero que de entrada pues empiezan a probar, ¿no? Y empiezan a visitar bodegas y que se arme la ruta y que se arme esto y que se arme lo otro. O sea, sí es un tema de atracción muy importante. No, y ayuda a las bodegas impresionante. Es que ¿quién se va a acercar al vino si no hay fiesta? Pues claro. O sea, el vino es fiesta también. Digo, nadie se va a acercar así como que, lo primero que quiero es ir a una clase sobre vinos. No. O sea, todos nos acercamos al vino normalmente ya cuando rompes esa relación más formal a través de una bodega. Cuando rompiste el hielo con el vino. Sí. O sea, llegas a una bodega que siempre el 90% no es ninguna de estas bodegas así, wow. No, todos empezamos por Freixenet, La Redonda, Hacienda de Letras. Esas son las bodegas que rompen el hielo, ¿no? Claro. Y esas bodegas generalmente son mucho más relajadas en el consumo, son mucho más family friendly, o sea, acércate, vengo con tus hijos. Después de eso, te metes en un aprendizaje mucho más formal, y hay veces que llegas a bodegas que después son poco aburridas, ¿no? Donde ya no se aceptan niños, donde ya la cata es muy formal. Y entonces todo este proceso también es en donde entran las vendimias. Las vendimias son ese momento de festejo donde normalmente estos lugares medio aburridos, porque esa es la realidad, dicen, nos soltamos el pelo un poquito. Y lo que ha pasado en México es que, a diferencia de la parte muy tradicional que puedes encontrar en Francia, lo que puedes encontrar en España, lo hemos hecho de una forma un poco más divertida, con pros y contras y con peleas entre productores. O sea, es que lo que si quieres ver qué va a pasar en Aguascalientes, ve a Ensenada.
las peleas de los conciertos, que si queremos o no conciertos, que si queremos o no esto, ya sucedieron allá. Y hubo un grupo que se llama Por un Valle de Verdad, y había el grupo de los que querían los conciertos, ¿no? Y no iba a Mijares, iba a Marc Anthony. No, Cristian Nodal, ese fue el acabose, ¿no? Iban todos, ¿no? O sea, era... Jennifer López faltó, pero iban todos, ¿no? Entonces, el tema es que yo creo que las vendimias juegan ese papel de te acerco y en la medida en que podamos enamorar a la persona en ese corto plazo de cómo se produce vino, es que después le va a interesar más. Es que ahí está el punto de equilibrio, creo yo. Lo mencionábamos al principio en el tema de que la vendimia es un proceso que viene de todo un año de trabajo, pero también la vendimia se traduce en esta fiesta. A ver, ¿de dónde viene la parte del festejo? Pues antes, las bodegas, después de todo un año trabajando, el dueño, pues lo que hacía era pues esta como cena de agradecimiento con los trabajadores. Era como bendecir la cosecha, ¿no? Y bendecían la cosecha. Era el after, sí, exacto. ¿no? Sí, era bendecir la cosecha. Y primero era para que muy todo estuviera bien. litúrgico y muy bonito y muchas gracias a todos, y terminaba y muy en una pachangota, ¿no? Sí. No, pero era muy familiar, el vecino, el del viñedo de al lado. Y pedísimos también, ¿no? Sí, El claro. tema es, bueno. no es que estuviera mal. O sea, de ahí viene todo este show que se ha hecho cada vez más grande hasta hacerlo ya todo un performance impresionante. Claro. ¿Cuál sería el tema? Tener nosotros como consumidores, primero, también esta conciencia, ¿no? De que, a ver, estamos festejando un final de proceso que dura un año. ¿Qué quiere decir? Que salió bien. O sea, excelente, y vamos a festejar y vamos a apreciar el fruto de todo ese año, claro. ¿no? Pero también, teniendo esta conciencia, creo que ya los productores de vino pueden decir, pues vamos a relajarnos un poquito más y vamos a probar cosas nuevas y vamos a hacer las fiestas. Y vamos acercar a la sea. gente. Sí, acercar a la gente. Lo que nos pasa la mayoría de las veces es que es en medio de la cosecha. Sí. Entonces yo estoy estresadísimo. Ahorita que tú lo platicabas como el parto, es, imagínate que haces el parto y al ya llegó mismo la familia, tiempo ¿no? estás haciendo el bautizo. El bautizo. O sea, no, la pobre mamá pariendo. Exacto, ese es el problema que yo les decía. O sea, para mí en la época de Santa Elena era una... A ti te ha tocado organizar. Lo odiaba. Lo hicimos la primera. Digo, no la primera me tocó venir porque me invitó Ricardo en ese entonces, que estábamos viendo el proyecto de la distribuidora de vinos, y luego la segunda cayó en mi cumpleaños. Y la segunda me habló, y ahí fue cuando Ricardo me invita a venir a Aguascalientes. O sea, había estado en todas las vendimias de Santa Elena hasta el año pasado, creo. Y la tercera me tocó organizarla a mí. Y me fue mal, ¿eh? No. Muy mal. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Eso es lo divertido también de esto. Me fue muy mal porque, o sea, yo llegué con... Ricardo confió en alguien muy joven, que siempre se lo ha agradecido. ¿Qué edad tenías? Yo tenía en ese entonces 31 años. Sí, pues sí estabas. Y no habías organizado una vendimia. Nunca en la vida. No. Y además, o sea, yo era nuevo acá, yo llegué en diciembre del 2000... que era 2015 creo, y entonces en septiembre ya traíamos la cosecha, que íbamos a hacer vino, y empezamos a hacer mucho vino, ya traíamos distribuidores nuevos. O sea, era una bodega que estaba con muchísimo ímpetu. Sí. Y me dicen, pues ahora la vendimia, y yo quise hacer todo. O sea, le metimos que si el asado de un amigo, que si el amigo ya no podía venir, que si el show, todo lo vendimos, se llenó. Y después lo que pasó es que la cocina no se entendió con los meseros. Y las primeras 10 mesas comieron muchísimo y las últimas 10 mesas no comieron nada. Y entonces la respuesta ahí fue, pues entonces a los de las 10 mesas al fondo emborrachémoslo. Y a todo el mundo se le olvidó, porque además vino Telefunca, que Telefunca es un grupo que fue nominado al Grammy. Wow. Y salieron y salvaron el evento. Y todo. Pero para mí, o sea, yo me acuerdo que terminé el evento al día siguiente y quería renunciar. No. O sea, yo dije, no, o sea, no, fue horrible, no me divertí, me pusieron una trapeada, porque además pusimos unos cambios. La logística, o sea, como que yo no entendía de logística en ese momento. Ajá. Y de ahí me volví muy obsesivo con la logística, porque entonces te das cuenta que cuando lo piensas en tu cabeza, subir un camioncito que va a tardar 5 minutos de un punto al otro es nada, no pasa nada. Pero después lo piensas, y si el evento es de 1,000 personas y el camioncito es de 20 y tienes 2 camiones, pues 5 minutos por ida y vuelta son 10. ¿Ya fue todo el día? Entonces la gente que venía hasta el final llegó muy tarde. Ajá. Y ahora por eso es tanto el tema. Y organizar una vendimia es
organizar una boda donde todos se están casando. O sea, todos son el novio y la novia, ¿no? O sea, claro, todos tienen la misma importancia. Todos tienen la misma importancia, entonces tú tienes que hacer un festejo en un momento en donde toda tu atención está en producir vino y tienes que frenar todo por unos 2-3 días para enfocarte en ese momento, atender tus distribuidores es el día que quieren estar ahí, tus clientes es el día que quieren, todo el mundo quiere estar en el parto. Oye, ¿no? Y los amigos, ¿no? Todos y todos quieren que estés en la mesa. Claro. Y además, o sea, lo que te pasa normalmente es que tienes la mesa de los distribuidores, tienes la mesa de los dueños, tienes la mesa de los amigos de los dueños, el gobernador, la gobernadora, todo está ahí en ese momento. Claro. Y es toda la atención puesta ahí y además tienes 5 tanques que están a punto de explotar atrás. Nos llegó a pasar. Claro. Nos llegó a pasar que estás con la presión acá y yo de repente me hablaba. Ricardo, afortunadamente, y Tere, en esas cosas siempre tenían como una parte zen, ¿no? ¿Sí? Y me decían, tranquilo. Pero yo estaba con la vena que se me saltaba, ¿no? y estaba explotando el tanque atrás y entonces 5 minutos antes de la vendimia me iba y me cambiaba con el tanque atrás. Nos pasó todo lo que te imagines, que la quiero muchísimo, que esta Cristi nos llegara 2 minutos antes de que se tenía que servir el banquete, que se nos perdieran los meseros. Todo. No, bueno, no, ya me imagino. Y eso fue una vendimia. Eso fue una vendimia, la segunda vendimia la hicimos, cada vendimia que hicimos con Santa Elena fue distinta, la hicimos de repente con Santa Elena y Origen. La primera fue Telefunca, después nos trajimos a Batis. La de Batis fue una locura. Batis es un guitarrista, rockero de hace miles de años, que la teoría dice, bueno, Ricardo cuenta que él enseñó a Santana a tocar. Caray. Entonces Batis es una eminencia, pero está retirado y anda dando todavía tours, pero no oye además. Entonces el tema es que el Batis llegó con su hija, que es su manager, y hicimos las pruebas de sonido y canta puras canciones de Tijuana de los años que serán 60. Sí. Y una se llama de mi Zulipanta, ¿no? Y entonces era de la Zulipanta, ¿no? Y el cuate salía cantando y luego no escucha, entonces súbele al volumen, ¿no? Y había un grupo de personas muy a gusto en la fiesta. ¡Bájenle! Pero la otra mitad querían que le bajáramos a la música. No, ya me imagino. El cuate se salió a bajar. Era un showzazo, ¿no? Estuvo padrísimo. Otro año trajimos a Karen Sousa. Ajá, muy buena. El opuesto, ¿no? Sí. O sea, el otro era así, el rock y así, y Karen era todo lo romántico, con flores, y aventó las flores a la gente y padrísimo. Eso yo creo que fue de las que más disfruté. La de Batis también, porque ya como que las empiezas a entender. Ajá. Y en la de Batis trajimos una empresa que nos iba a hacer el teatro, ¿no? Y de repente estábamos así y salen unos cuates todos mameis, sin playera. ¿Qué no vieron que iban a venir sin playera? Entonces siempre hay algo que le da la vuelta. O sea, tuvieron ¿no? doble show. Las mujeres fueron, claro. Muchos estaban muy contentos. Sí, ya no lo limites a las mujeres. Muchos estaban muy contentos. Y después hicimos una que también estuvo súper bonita, que la hicimos en Santa Elena y era una cena ya cuando estaba Roger. Y la cena con Roger, la idea fue meter a la gente a lo que era una bodega en cosecha. Ah, sí. Y hicimos un remontado enfrente de toda la gente con Moni en tacones. Me acuerdo perfecto que estaba la que era la enóloga. Mónica, bueno, estaba Aurelio, el asesor enológico, y Moni estaba ahí encargada, era la winemaker de la bodega. Ajá. Y nos dio mucha risa porque pues ella sabía que se iba a subir, ¿no? Y de repente llega súper entaconada y con faldita y ahí va para arriba y se sube, le abre, ¿no? Entonces hay muchas historias, ¿no? De las cosas. Y cada año es una historia. Además, las bodegas tienen ¿cómo te diré? Su historia de ese año que además la están viviendo y que muchas veces con quien más quieres estar, porque si yo me acuerdo de esas fiestas, siempre las cerrábamos con el equipo de la bodega, que es un equipo que pones a jugar el mundial 3 veces en 3 meses, ¿no? Entonces son noches que terminan a las 2 de la mañana en la cosecha y empiezan a las 6 de la mañana al día siguiente. Sí, Mónica nos decía que en vendimia podía llegar a bajar 8 kilos, por ejemplo. Porque eran las apuestas. Sí. O sea, siempre teníamos en Santa Elena un chart de quién iba a bajar más kilos. ¿En serio? Sí, por el remontado y bueno, pues un montón de cosas. Todo el día estás en un trabajo físico con un estrés muy grande.
Ya no soy tan obsesivo porque además ya no son la misma cantidad de kilos. Claro. Pero literal Santa Elena tenía una... Porque además era un orgullo de nosotros, ¿no? O sea, empezamos con X cantidad de kilos y ahora hacemos 300 toneladas y vamos a cargarlas todos Claro. y queremos hacer los mejores vinos y fue una época bien bonita. Sí. Sí. Ahí nace Sofi, ¿no? Ahí nace Sofi. Bueno, Sofi nace antes de que estuviéramos nosotros. Pero ahí fue cuando fue su vino, su boom. Sí. No, o sea, bueno, Sofi como hija de Ricardo nace mucho antes, No, pero no, yo el digo vino, vino. el vino nace, creo que por el 2014. Sí, bueno, pues entraste Ajá. 2015. Y, sí, tenía un año y después es cuando se hace el Nebbiolo ya con este estilo Y más ese fresco. fue el que Y los catapultó. Ahí destapa y después se hace el vino blanco, Sí, el muy de bueno. Sofi, luego el Cabernet Franc y pues creo que hasta ahí va ahorita, ¿no? Bueno, y El el rosado. rosado Cabernet Franc. Y ahora, ya platicaste todo lo que hiciste en los otros lugares. ¿Qué planes tienes tú como Anónimo? Como tu viñedo. Sobrevivir. Ahorita sí. No, mira, ahorita yo creo que estamos en una época de consolidación. Yo creo que Anónimo nació con 2 barricas. Hay muchas historias que se van entrelazando. Cuéntanos pero cómo nace. Anónimo La nace. oficial. Ajá. O la exclusiva. Sí, no, sí le he contado varias veces esta historia porque además hay muchas, o sea, el tema del vino luego uno se da cuenta que son bien poquitas personas. Pero Anónimo nace en el 2011 porque me doy cuenta que estamos haciendo vinos para un montón de gente y había una persona que me da toda la seguridad así de vamos a hacerlo. Y es Laura Chiapella de Alto Tinto. Entonces Laura iba llegando a México, llega y vivíamos todos juntos en la escuelita, era como Big Brother, te metían ahí. Todavía ya en Ensenada. En Ensenada. Entonces nos llega y me dice, no, sí, hacemos el vino y yo me llevo una parte de Uruguay y tú te quedas otra acá. Hicimos 3 barricas. Cuando hacemos las 3 barricas nos gustaron mucho. Y yo le dije, oye Laura, ¿cómo te vas a llevar una barrica a Uruguay? Tú tienes una bodega ya, o sea, no. Déjamelo aquí Te la todo. compro. ¿Cuánto quieres, Pablo? No, pues, X, deposítamelo. Me la vende. Y después conoce a Fernando y hacen Alto Tinto, ¿no? Muy bueno, sí. Y así nace Anónimo, que fue creciendo hasta el 2015, que ya es cuando la última cosecha que hago en Ensenada. Entonces, del 2019, haces una pausa gigante, que es del 2015 al 19, y porque esos años estoy enfocado completamente en Santa Elena y en Origen, y en el Centro de Valor. Y en el 19 retomo Anónimo, pero con vinos blancos. Entonces, el 21, que es cuando es la pandemia y nace Alonso. Ah, claro, sacas el Riesling, que fue un el hit. Riesling 19, 20, Mega y hit. hago puro Riesling. Y 21... Alonso, no, la pandemia es en el 20. 20. En el 20 me da COVID a mí en plena cosecha y nace Alonso. Y me da un pánico a mí escénico. Y le digo, María, es que, o sea, ¿qué pasa si mañana me corren? Claro. Porque no hay dinero para pagarle a la empresa. Yo tenía quien trabajó, Sandy trabajaba conmigo en ese entonces. Ajá. Y le tuve que decir a Sandy, sorry, no puedes seguir aquí porque pues en el turismo, ¿cómo, mija? Claro. Y Sandy me dice, además yo me quiero regresar a Guadalajara, y se regresa a Guadalajara con su esposo. Y entonces yo les tenía un semáforo que era cuánto dinero nos quedaba para pagar cuántos días de los sueldos de Santa Elena. Qué fuerte. Pero era mi forma de decir a todos, estamos Aguas. metidos en esta bronca y hay que entender que tenemos que salir de esto, ¿no? Claro. Y entonces cada vez que vendíamos X cantidad de cajas, pues, le sumábamos Subía días. el verde. Sí, o sea, bueno, tenemos 90 días, 120. Y ahí es cuando me da COVID a mí, que me encierro por 20 días, porque que empiezo a pensar en los vinos de baja intervención. Y eso le da como su segundo aire a Anónimo. Entonces, ahorita que hablo de qué viene con Anónimo es consolidar sus líneas de vino. O sea, creo que hemos hecho muy bien lo del Riesling, los blancos, tanto el Chardonnay, el Riesling y el Sauvignon Blanc. Muy bueno. Hemos hecho muy bien la parte del Sangiovese. O sea, el Sangiovese es un vino que año con año lo trabajamos y sale con los clientes y me gusta el estilo que tiene ahora. El naranja fue un hitazo el año pasado y el Muscat ya está consolidado. Entonces ya el objetivo ahora es como tratar de terminar de moldearlo para que vaya creciendo de forma ordenada y que los clientes encuentren esa consistencia en los vinos y que entiendan la identidad de Anónimo. Entonces yo creo que eso es lo que viene. Viene una época bonita, Sí. porque creo que las bases se sentaron en los últimos 3 años.
Okay. Y aparte yo creo que fue un hit el Riesling. O sea, el Riesling en México muy pocas personas lo hacen, ¿no? Y aparte un Riesling que viene de un productor que está en Aguascalientes, de uva, que es de Aguascalientes, porque es de aquí la uva, ¿no? De Fer López. Sí. Bueno, sí, López. Y como que la gente decía, ¿cómo Riesling? O sea, Riesling es de Megafrío, de Alsacia, de Alemania. ¿Cómo Riesling pero en es que Fer Aguascalientes, tenía ¿no? unas joyas, o sea, No, bueno, sigue Fer, teniendo, sí. Pero ocultas, o sea, Fer, yo lo conozco y me dice, tengo todo esto, ¿no? Ajá. Aparte es un chavo, o sea... No, y es un tipazo. Sí. O sea, con Fer yo he encontrado un socio que de repente las historias, y lo hemos platicado, él es era muy cercano a su abuelo, yo era muy cercano a mi abuelo. Mi abuelo es el primero que me dio 100,000 pesos para empezar con Anónimo. Y ¡ay, qué buena onda! Sí. Abuelos, Bueno, realmente fue mi abuela. Así sean, abuelos. Sí. Realmente fue mi abuela. Mi abuela cuando está en el 2011 me voy a Ensenada y me dice, oye, antes de cualquier cosa, aquí está para que veas qué vas a hacer allá. Yo no sabía ni que iba a hacer vino y fallece mi abuela antes de irme. Y el que me da el dinero es mi abuelo. Wow. Pero bueno, después de eso, Fer pues trabajaba para su abuelo durante muchos años. Sí, claro. Entonces su abuelo falleció el año antepasado. Después de COVID, sí. Ajá, y creo que por eso también esa cercanía de entendernos un poquito de esa sociedad, porque realmente era socio de su abuelo, ¿no? Y pues no sé, o sea, lo del Riesling yo creo que fue, esa combinación de factores, en gran medida por, creo que la situación del centro de valor, de estar viendo qué uvas llegaban, de estar buscando con Santa Elena qué uvas había alrededor, porque fue así como dimos con Fer, pues es la posibilidad de encontrar esas cosas, ¿no? Y ahora ha sido mucho, pero lo que platicábamos hace rato, o sea, entender, oye, si tengo un muscat, ¿qué puedo hacer con el muscat, no? Porque ese muscat está ahí desde hace más que nosotros. Claro. Entonces, ¿qué puedo hacer en el muscat con el estilo de vinos que se están tomando ahora y qué puede funcionar comercialmente también, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que ha habido en Anónimo ahorita un poquito. Qué padre. Es recordar la mano del enólogo, que es literalmente trabajar con la tierra, trabajar con el clima, trabajar con la naturaleza, para entre los dos lograr esta bebida que conocemos como vino, ¿no? Yo creo que es intervenir, o sea, es que si eres bueno, al final es intervenir lo menos posible. O sea, porque si tienes que maquillar mucho, pues quiere decir que no entendiste la materia prima. Okay. Entonces, por eso hay esa tendencia de cada vez de los vinos ahora de intervenir menos, porque entonces quiere decir que sí estás entendiendo el contexto del clima, del lugar y de la variedad de uva que tienes. Intervenir, a ver, para mucha gente luego, ahora con esta nueva tendencia, porque ya no es moda, ya es tendencia de los vinos naturales, biodinámicos, orgánicos, de baja intervención. Mucha gente entiende que baja intervención significa que casi que el vino se haga solo. Y no es eso, es baja intervención en cuestión lo que le añades. Mira, hay muchas formas de entenderlo. Ajá. Yo como lo entiendo es, o sea, para mí la intervención es qué tanto cambio el perfil de la uva. Okay. O sea, vamos a pensar con que ácidos cítricos, con ácidos tartáricos, con sulfitos. Con adiciones, ¿no? Ajá. O sea, lo que pasa es que el vino, en realidad la base es uva, ¿no? Un 95% de lo mejor es uva, pero tienes adiciones y esas adiciones pues pueden ser un ácido. ¿Y qué pasa? Pues que el ácido le va a cambiar. En un año muy caluroso necesitas ponerle ácido al vino. Ahora, ¿qué le puedes poner? También le puedes poner azúcar. En un año muy fresco le puedes poner azúcar para tener más alcohol. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo, o sea, es tener un vino que te haga emocionarte. Los vinos, o sea, para mí no es un vino que, es que mira, con la estructura, no es, a ver, ¿te gustó? En el momento en que lo tomaste era el adecuado, te divertiste, ¿te acuerdas de él? Ese es un vino que a mí me interesa. Gol, ya. Porque luego es la otra cosa que te pasa, o sea, pues, ese es un Chardonnay súper fregón. Pero hay 20 iguales. Ok. ¿Y quién lo va a comprar? ¿No? Sí. ¿Y quién va a decir lo pruebo otra vez? Y eso es lo que le pasa a muchas. Pasó Napa, ¿no? En Napa todos los chardonnays eran iguales. Pues es que casi todas las denominaciones de origen. O sea, pues si lo piensas ahorita, o sea, lo que le pasó a Napa, los vinos chilenos todos eran, o sea, ni siquiera nos molestábamos en decir, este es distinto, todos sabe a vino chileno, o sea, ¿no? Y igual le ha pasado a Rioja. Rioja de repente, todos los riojanos, como eran muy estructurados, todo se pareció tanto que se vuelven denominaciones de origen
relativamente aburridas y por eso ahorita muchos se quieren salir. Claro. Que en algún momento funcionó porque realmente el que todos fueran iguales impulsaba todo el sector. Ya no buscabas etiquetas o marcas como tal. Pues iban a la que en segura. algún momento Te daba certeza. sabías lo que ibas a probar. Pero Pero la ahorita lo que tendencia ya buscamos es personalización. Buscamos historia, storytelling, buscamos Es que entonces conectar. es más divertido, o sea, abrir un vino que no sabes qué esperar, porque tú abres un riojano de los clásicos y sabes qué vas a encontrar, ¿no? Entonces, ahora cuando hay eso, el entender la identidad de la persona que lo está haciendo, con la región, todo, es mucho más... hay un storytelling más divertido. Claro. Sin embargo, muchas veces hay unos tropezones gigantes, ¿no? Hay pros y contras, como todo. Entonces, eso es el tema de los vinos naturales. Ajá. O sea, ¿qué pasa? Que si muchas veces se abusa de esa falta de intervención, y tienes vinos con defectos marcadísimos que te dicen es que es natural, ¿no? O sea, No, por ejemplo, no. hoy que este año que alguien en Aguascalientes diga voy a hacer vino natural, dice pues zafo, no lo quiero no. probar, ¿no? O sea, Sí. hay años donde en Aguascalientes se puede hacer, Sí. Definitivamente No. es el peor para hacer eso. Claro. Híjole, no, pues se vienen cosas interesantes, tanto Espero. en el estado como en la región, como en tu vida, ¿no? Se vienen cosas padres y esperemos ya en su momento poder vivir las vendimias en tu viñedo. Encantados. Sí, y vivir esa experiencia, porque me imagino como lo que haces, será algo también medio disruptivo, porque te encanta ser disruptivo también a veces, y sentar precedentes, y eso es lo que yo veo en ti. Es muy diferente. Y está claro. padre. Tengo escuela, o sea, eso se lo aprendí a Hugo. Hugo es una persona súper disruptiva y creo que a veces hay un perfil clásico, ¿no? O sea, Santa Elena, Ricardo son mucho más clásicos. Claro, y Hugo es muy disruptivo. Entonces, esa mezcla lo hace divertido. Y era lo que yo creo que hace falta un poquito en Aguascalientes. Sí. Alguien que que juegue este papel, ¿no? Y a mí me divierte mucho. Lo estás haciendo y me gusta. Y pues bueno, te agradecemos muchísimo Gracias esta a ustedes. entrevista. Fue una gran platicadita, ¿no? No, El día de sí, hoy. buenísima, porque, insisto, o sea, que no nos quedemos con que, las vendimias sí, las fiestas, sí, pero hay muchísimo detrás, ¿no? Que la fiesta, insisto, es la consecuencia de... Claro. Que vean el valor realmente. Y hay que de una disfrutarlas vendimia. igual y hay que también a veces hasta cierto punto respetarlas, ¿no? O sea, son un festejo como lo es Navidad, pero es fácil, es más, esa es una buena analogía. La Navidad es el festejo de un nacimiento, Claro. pero hay donde se festeja, pero tiene un contexto. Las vendimias no al mismo nivel, pero tienen un contexto y tienen un festejo. ¿Qué consejo le darías tú ya para acabar al turista, ¿no? Al enoturista, digámoslo así, que va a una vendimia y que somos desesperados a veces Claro. cuando vamos a las Bueno, de vendimias. y entrada queremos- siempre promovemos el consumo responsable. Eso es Claro. va de entrada. Pero Sí. ¿qué consejo? Yo creo, o sea, si quieres venir a la fiesta, ven a la fiesta sabiendo que te vas a encontrar, que es como salir el 10 de mayo, ¿no? O sea, Ajá. queremos ir a un restaurante el 10 de mayo, bueno, lo equivalente al 10 de mayo son las fiestas de la vendimia. Si quieres estar tranquilo, si quieres conocer realmente una bodega, si quieres entender una región, no vengas en las fiestas de la vendimia. Claro. Ese es el mejor consejo. Generalmente ven en octubre, noviembre, que vas a encontrar una bodega tranquila, donde hay vinos nuevos, donde hay mucha ganas de atenderte y donde además tu visita ayuda mucho a la bodega. Claro. Entonces, yo creo que ese sería. Y si vienes en vendimias, hazte un buen plan de qué vas a visitar, por qué lo vas a visitar y mezcla un poquito de todo, desde una vendimia mucho más, por lo que sé este año, por ejemplo, una más tradicional como la que va a ser Agustín, creo, y una un En el poquito- Aguaje. Ajá, en el Aguaje, y una más distinta como lo que van a hacer en Santa Elena con el Despechado, ¿no? Ajá. O sea, buscar una mezcla de situaciones. Que está eso es lo padre. que tienen estas fiestas. O sea, que cada Hay vinícola se opciones. Son prepara distintas. con opciones específicas y variedad. Como Sí. dices, si quieres vivir la experiencia pues, de estar en un viñedo y convivir con la naturaleza, pues no vas a tener 1000 personas alrededor. Sí, ¿No? Claro. Pero mejor apúntate bien, disfruta del evento que están preparando para ti en ese tiempo específico, ¿no? Claro. completamente. Así Ok. tal cual. No, pues, Pues bueno. excelente, Pablo. Nos Muchísimas despedimos. gracias A los dos. por este programa. Ya saben, sigan
Pablo. Bueno, ya no sé si puedo decir si podemos siguen o a no Pablo en podemos sus redes decir. o no. Sus redes. Pero Vinos Anónimos. busquen Lo digo Anónimo. yo para que si no me regañen a mí. Busquen Vinos Anónimo, Anónimo, síganlos, vean sus propuestas, está padrísimo su proyecto, todo lo que ha estado haciendo. También estamos aquí en Rewind, esperemos seguir vivos para las siguientes emisiones. Pero nosotros siempre promovemos el consumo responsable y bueno, la cultura. La cultura del vino, más que nada, vino, ¿no? Lo que hay alrededor. Entonces, pues muchas gracias, Pablo. No, un gusto, ustedes. un placer. Qué rica plática, la verdad. Sí. Y pues bueno, ya tendrás varias sorpresas para la gente de más cosas que vienen En camino. en camino, de dónde estamos, ya sabrán. Y pues enhorabuena. Enhorabuena Gracias. por todos tus éxitos personales y profesionales. Así Y es, pues mi nos Pablo. pueden escuchar, como saben, en Spotify, en diferentes plataformas de audio. Nos pueden... redes sociales. Ajá, nos pueden encontrar en redes sociales. Y pues, gracias, Edgar. Chau, chau. Bye. Rewind ha llegado al final.